Y bueno, amigos, estamos aquí un día más para analizar situaciones, informaciones del Real Madrid después de ese partido tan horrendo y tan cansino y tan todo y tan repetitivo, porque lo hemos visto muchas veces por parte del Real Madrid. Pero la verdad es que hoy han habido cositas. Vamos a ver algo del Sevilla y de la Real Federación Española de Fútbol. Esa institución que no se puede corromper bajo ninguna circunstancia. Y su increíble indignación por los videos de Real Madrid Televisión. Así que les voy a leer el comunicado del Sevilla. Y vamos a hacer un pequeño análisis sobre esta situación. También vamos a ver algo de Vinicius, que es cierto que se ha estado conociendo que hubo molestia en el club, en el cuerpo técnico, incluso de algunos de sus compañeros por la actitud que tomó Vinicius, que yo los dije el día de ayer, me parece que fue innecesario. Pero vamos a hablar hoy bien de Vinicius. Les voy a mostrar algo que les va a dejar seguramente boquiabiertos. Y bueno, no porque sea Vinicius un jugador del Real Madrid voy a hablar bien de él. Cuando me toca criticarlo, lo he hecho. Lo vamos a alabar el día de hoy porque es un futbolista absolutamente determinante, porque se lo ha ganado dentro del terreno de juego. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar una situación que me estaba encontrando, cosas que quiero analizar con ustedes. Me gustaría empezar hablando de Javier Hernández, que bueno, hace un tiempecito que no hablamos de Javier y yo digo, wow, ya le toca a Javi colocarle un poquito en su sitio, ¿no? Pues bueno, hoy va a ser un día de esos, porque la verdad es que es interesante lo que quiero analizar con ustedes. En este caso, Javier ha comentado algo sobre ese partido que tiene mañana contra el equipo de Javier Aguirre y que al final a mí me ha llamado la atención. Quiero que lo escuchemos porque yo no sé si es que definitivamente nosotros vemos otro fútbol y Javi, no sé si es que viene de otro planeta, no tengo ni idea, pero de verdad que es imperdible. Y bueno, amigos, aquí está el clip que he querido traerles a ustedes y que yo quiero que lo escuchemos. Bueno, pienso que es mucho más igualado porque hay mucho más nivel técnico. Los contrarios antes no tenían tanto nivel técnico ni táctico. Creo que hay mucho mejor entrenador que años atrás. La gente está más preparada, analiza más cosas. El Mallorca, por ejemplo, te iguala mano a mano, que esto no lo hacía el Mallorca del 2010, y te iguala, y físicamente son fuertes, no te vas en el uno contra uno. Todo ha mejorado, todo ha mejorado. Por lo tanto, tienes que dominar muchas facetas del juego para ganar partidos. Es muy difícil ganar partidos, muy difícil. Los de Mallorca, por ejemplo, sin tanto presupuesto como otros equipos, pues ha ganado partidos a equipos grandes. Ha eliminado a Real Sociedad, el otro día gana al Girona, compite y cada vez se compite mejor. Todo está mucho más igualado que en mi época de jugador. Yo de verdad, yo no sé qué voy a decir yo de aquí a final de temporada con respecto a este hombre, pero es que me parece increíble y como les digo, da la sensación de que él ve las cosas totalmente diferentes a lo que es. Yo no sé si el que está equivocado es él o el resto de millones de personas que ven una notable degradación en cuanto a nivel del fútbol español. No sé si de verdad el que está equivocado todas las millones de personas y el que está totalmente acertado es Xavi, pero es evidente que en aquella época, que me acuerdo que jugaba Juan Arango en el Mallorca, un paisano jugaba ahí en el Mallorca, había muchísimo más nivel que en la actualidad. Es que hace falta repasar el Sevilla, por ejemplo, era uno de esos equipos súper potentes para ganarle un partido. Me acuerdo que tenía un jugador que se llamaba Canouté, estaba Palop. Vamos a hablar del Valencia, que también era un super equipo en ese entonces, que tenía un equipazo y era muy difícil ganar. Y estos equipos que Xavi dice que son cada día más difíciles de ganar partidos de fútbol, pues el Mallorca yo no recuerdo que le haya ganado el Real Madrid esta temporada. Creo que el único partido que ha perdido el Real Madrid es contra el Atlético de Madrid. De hecho, son dos. Y es que de verdad me parece increíble. Porque bueno, si quería analizar algo de esta situación, es cómo se hace víctima
o cómo es incapaz de ponerse en el foco él o incluso el juego de su equipo o el palancas en general. Es increíble el contraste que hay, por ejemplo, con Ancelotti, que ayer asumió absolutamente todas las críticas. Es incapaz de decir, es que yo soy muy malo como entrenador. Obviamente eso no lo va a decir, no lo dice nadie, pero por lo menos que tenga un poquito de autocrítica. No, es que los demás han subido el nivel. Alaba a los demás para intentar tapar el trabajo de mierda que está haciendo con el Barça. Es que es increíble. De verdad me parece absolutamente increíble. Y como les digo, capacidad de manipulación absoluta. Pero como les digo, Xavi, en vez de decir, no, es que nosotros hemos tenido pegado un bajón espectacular desde aquella época a esta. Y coincide, creo que también con el fútbol español. Pero de verdad no me quiero enredar mucho más con Xavi porque no creo que tenga muchísimo. No creo que se le deba hacer demasiada importancia. Solamente me pareció increíble lo de Javier. Quiero que ahora hablemos un poquito relacionado con este tema del Sevilla, porque el Sevilla Club de Nervión ha hecho público que la Real Federación Española de Fútbol, perdón, a través del Comité de Disciplina ha abierto un expediente al Real Madrid por los videos del Real Madrid Televisión que el Sevilla y la Real Federación al parecer creen que condicionan a los árbitros. Esta gente pues se ha puesto la medallita y lo han publicado, lo han hecho público a través del siguiente comunicado. Dice, el club nervionense decidió actuar al entender que estas prácticas que se han venido repitiendo en los últimos tiempos, incluido el partido de la primera vuelta entre ambos equipos, hacen un grave daño al fútbol español y ponen en tela de juicio la integridad de la propia competición y la honorabilidad del estamento arbitral. Pero, sobre todo, pretenden influir en los árbitros concretos que actúan en los partidos, ya que los videos tratan de crear la imagen de falta de profesionalidad y antimadridismo justo antes de cada partido, con una enorme difusión a través de la televisión. Por cierto, totalmente falso, teniendo en cuenta que Real Madrid Televisión no es ni de cerca, no debe estar en el top 10 de las televisiones más vistas en España. Seguimos. Esto tiene especial repercusión en los partidos que se juegan en el Santiago Bernabéu, ya que las decenas de miles de aficionados del Madrid llegan aleccionados de la existencia de un sesgo de parcialidad antimadridista en los colegiados que van a intervenir, lo que incrementa la tensión y crea una presión injusta sobre ellos. ¿Qué quieren que les diga? Me parece increíble, de verdad, que al Real Madrid le abra un expediente por esto. Me da exactamente igual también, tengo que decirlo. Debe estar tan tranquilo nuestro amigo Florentino Pérez como estoy yo aquí tan tranquilo grabando este video. Pero me parece increíble que después de todo lo del caso Negreira, que el Madrid tenga dudas y que además planee expresar libremente a través de la televisión, planea expresar libremente las opiniones de las personas que hacen familia, hacen una familia dentro de la institución y salgan a abrirle un expediente. El Madrid no tiene ningún tipo de derecho a tener dudas sobre el arbitraje, teniendo en cuenta el escandaloso saldo arbitral de los años anteriores. Incluso de este hay muchos puntos estadísticos donde nos van a mostrar que es un escándalo lo que ha ido sucediendo en muchos partidos y durante muchas temporadas. Y entonces aquí lo que vamos a denunciar, evidentemente, va a ser que el Real Madrid Televisión haga videos. Es que me parece increíble. Pero al final, como les estoy diciendo, estoy tan tranquilo como contento de que esto esté sucediendo. Al final, el Sevilla me hubiese gustado que también emitieran un comunicado y se autodenunciaran cuando le roban el partido al Real Madrid que le termina costando la liga que gana el Atlético de Madrid. Eso me hubiese gustado a mí por lo menos que hubiesen hecho un poquito de autocrítica en ese entonces o por lo menos colocarle un tuit. Hemos robado hoy al Real Madrid, vamos a reconocerlo. No, es que la misma cosa de todo el fútbol español y toda esta hipocresía que le rodea de verdad. No me quiero encender muchísimo sobre todo esto. Ya sabemos que el Real Madrid está metido en ese paquete y como les digo, muy bien que esté sucediendo todo esto, que cuando termine de acomodarse el tema este de Negreira, el mundo entero se entere de esto que está pasando con Negreira, de lo que estuvo pasando con Negreira y que encima de eso, en vez de la federación tomar medidas contra los corruptos, tomaron medidas contra las personas que pretendían ir en contra de los corruptos, porque eso es lo que está haciendo la Real Federación Española de Fútbol, pero también entiendo que ahí dentro hay muchos intereses o muchas cosas que a ellos no les interesa que salgan a la luz y evidentemente está sucediendo con el tema de Real Madrid Televisión. Va a llegar en su momento en que les van a colocar en su sitio.
ténganlo por seguro. Cerramos este video porque, como les decía, en el Real Madrid hay cierta incomodidad por la actitud de Vinicius en el partido de ayer, por otros partidos en el que ellos consideran que no ha actuado de manera correcta Vini. Sin embargo, después, el día de hoy, se ha conocido que se vio una imagen en la que a Vinicius se le pegó bastante durante el partido y es evidente que el tema de ayer fue complicado y que si lo expulsaban pues no pasaba nada. Pero yo quiero hablar exclusivamente de lo deportivo, porque como les digo, no voy a alabar a Vinicius porque sea futbolista del Real Madrid, sino porque se lo ha ganado dentro del campo, porque si viene el ascenso de los 5 goles por temporada a tomar esta actitud, yo creo que lo estaría seguramente criticando muchísimo más. Pero al final del todo es que Vinicius está entre los mejores futbolistas del mundo y es precisamente por eso que vemos en esto de los medios de comunicación. ¿Por qué no pasa lo que le dice el Openda a Carvajal en la televisión? ¿Por qué no aparece en la televisión? Porque el Openda no significa ningún riesgo para las personas que quieren alzarse con el poder y la gloria deportiva. En cambio, Vinicius interfiere en absolutamente todas esas situaciones. Quiero que veamos este par de imágenes que me han llamado mucho la atención y que de verdad me gustaría disfrutar, compartir con ustedes. En este caso, empecemos con este que me pareció bastante curioso. Son dos imágenes que dejan muy clara la situación de Vinicius. En este caso, dice los últimos 2 partidos titular de Vinicius en la Champions League. Empezamos con asistencia contra el Chelsea, asistencia contra contra el PSG, 2 asistencias contra Chelsea en ambos partidos, me parece. Gol versus Manchester City, no pudo marcar en la vuelta contra el Manchester City, ni asistió tampoco. Gol versus Liverpool, gol versus Celtic, asistencia versus Leipzig, gol versus Shakhtar, gol versus Leipzig, gol versus Celtic, doblete y asistencia versus Liverpool en aquella noche gloriosa de 6 goles en Anfield. Asistencia contra el Liverpool, asistencia contra el Chelsea, asistencia contra el Chelsea, gol versus Manchester City, aquel golazo de la pasada semifinal absolutamente demoledor. En la vuelta no pudo hacer absolutamente nada. En esta temporada, gol versus Napoli, 2 asistencias versus Braga, gol y asistencias contra el Braga. No hizo nada en la ida contra el Leipzig y un gol ante el Leipzig, que es el que termina marcando el día de ayer. Brutal. Estos números son brutales y teniendo en cuenta el peso de los nombres que estamos viendo, yo creo que duplican incluso esta bestialidad. Pero si nos ponemos a ver este otro gráfico, nos vamos a encontrar con la siguiente, porque aquí preguntaban si se sentaba en la mesa de Haaland y Mbappé Vinicius, y él le coloca: la verdadera pregunta es, ¿pueden Mbappé y Haaland sentarse en la mesa de Vinicius? Para mí, solo uno de los dos puede hacerlo. Y fíjense en el gráfico porque dice goles producidos en Champions de la 21-22 a la 23-24, que es la actual, actualizado el 6 de marzo de 2024. Vinicius Junior ha producido 28 goles, 14 goles y 14 asistencias desde entonces. Ojo, porque los que aparecen en asterisco como Benzema y Salah lo han hecho en 2 temporadas. Nuestro amigo Kylian Mbappé, 17 goles y 9 asistencias. Erling Haaland, 21 goles y 2 asistencias, 23 producidos. Ese es el top 3. Ya ahí empieza Lewandowski, que tiene uno menos que Benzema, que lo hizo en 2 temporadas. Salah, Sané, Rodrigo, Bellingham y Kevin De Bruyne. Para que vean lo que les estoy diciendo. Y estas son cosas que no vamos a ver en los medios de comunicación, sino en una cantidad de personas que están en redes sociales. Algo que le molestó mucho, por cierto, hace poco a Jorge Ramos, es lo que vamos a encontrar a día de hoy en las redes sociales. Y no tengo otra manera más que agradecer o que demostrar lo que el madridismo siente por este futbolista, que está demostrando que cuando le tocó un partido importante, pese a algunas cosas que seguramente son cuestionables, termina dando la cara por el madridismo. Entonces, para que la gente no se siga engañando y creen que realmente el problema es Vinicius. El problema no es Vinicius, el problema es que Vinicius es tan crack que les preocupa un montón, y lo he dicho un montón de veces y algún momento seguramente el tiempo me dará la razón. Es que les recuerda tanto a Cristiano que les aterra pensar y van a intentar tumbarlo como sea. Espero que este video les haya gustado, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, y lo de siempre: like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao.